Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. De verdad, gracias por estar aquí en su canal. En este video, ¿verdad? Quiero hablar, ¿verdad? Lo que en verdad es para que pueda ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque yo vengo de la católica y bueno, más que nada, ¿verdad? Allá no sabía nada de esto. Y yo creía que estaba bien con Dios, pero el apóstol Pablo me dice a mí que no, ¿no? Entonces, de allí es que yo creí a la Biblia y no a lo que se dice en la católica. Y bueno, pues quiero decirles, ¿verdad?, de que si ustedes también son católicos, bueno, pues oigan esto que me pasó a mí para que vean si hay que creer o no en la Biblia, que es palabra de Dios, ¿ok? Les ruego, ¿verdad?, que ustedes vean también cómo está el planeta Tierra, ¿verdad?, en lo actual. Que vean también, ¿verdad?, lo que ha sido, ¿verdad?, el planeta Tierra desde que tienen memoria, ¿verdad?, ahí en el internet de lo que es, ¿ok? Que es desde Adán y Eva, ¿ok? Bueno, entonces ya en lugar, pues sigan viendo sus videos chistosos, haciendo todo lo que hacen, pero denle tiempo también a estos videos que hablan, ¿ok? Que hablan de Dios, ¿verdad? Y que no hablan igual que hablan los padres, los curas, ¿verdad? Así. Bueno, entonces, también, ¿verdad?, lo que la Biblia dice en profecía, mucho, ¿verdad?, se ha cumplido, y no es que haya algo que no se haya cumplido. No se ha cumplido porque no es el tiempo de que se cumpla, pero todo se está cumpliendo sin que veas tú y que digas, bueno, ¿y esto para cuándo fue? ¿Verdad? Bueno, entonces, vamos directamente entonces a el video que se llama Aquí, el por qué debes creer en el Evangelio de la Gracia de Dios. Y bueno, esta es parte 1. Mañana, domingo, va a ser parte 2, ¿ok? Bueno, entonces nos vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 1, y dice así. Dice, después pasados 14 años subí, dice, otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y como ya les dije, él ya era apóstol, ¿ok? Dice 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. 4, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Bueno, si usted, amiga, amigo, ¿verdad?, familia, por allí ya les hablaron, ¿verdad?, algún rabino diciéndoles que hay que guardar el sábado, el Shabbat, ¿verdad?, el Shabbat, y que hay que guardar las fiestas, ¿verdad?, de Israel, todo eso. Bueno, quiero decirle que ya lo engancharon mal, ¿ok? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que eso es mentira, que eso ya mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino, ¿verdad?, y eso quedó atrás. Ahora el presente para nosotros es el evangelio de la gracia, no de la gracia más obras, ¿ok? Porque eso es lo que quieren los judíos y eso es lo que van a tener. Bueno, entonces, ¿a qué llama él falsos? Bueno, a aquellos que ahorita hay muchos que se dicen que son cristianos, pero no lo son, ¿ok? Son aquellos, ¿verdad?, que siguen todavía en el mundo. ¿Qué es en el mundo? Bueno, divirtiéndose, ¿verdad?, en lo que no es sanamente, ¿ok? En lo que no es sano. Voy a nombrar unos, por ejemplo, emborrachándose, drogándose, robando, adulterando y de todo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que Cristo quiere? Bueno, Cristo nos da a nosotros el entendimiento a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Primeramente enseñándonos qué es lo que Él hizo por nosotros,
y después, ¿verdad?, qué es lo que Él quiere que hagamos nosotros para que estemos bien con Él. No porque vayamos a perder nuestra salvación eterna, no, sino que ya siendo nosotros cristianos, debemos nosotros de aprender para que de igual manera nosotros, así como estamos aprendiendo, sigamos enseñándole a los que no saben y mayormente a los gentiles, que siguen siendo gentiles y nosotros que éramos gentiles ya somos cristianos. ¿Ok? Bueno. Ahora, entonces dice 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Bueno, la palabra dice, ¿verdad?, que si tú quieres ser libre para estar con Dios por tus obras, bueno, pues entonces nunca lo vas a hacer, porque por la ley, por la ley de Moisés, nadie será salvo. Esa ley que se le dio a Moisés, ¿verdad?, era nada más para prepararlos para que conocieran sus pecados y después, cuando viniera mi Señor Jesucristo como su Mesías, ¿verdad?, vivieran en sana paz, ¿verdad? Y bueno, pues no quisieron. Bueno, dice el 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciere con vosotros. 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, recordándoles, ¿verdad?, que él era un judío, ¿verdad?, de los meros, ¿verdad?, sabiendo la ley, ¿verdad? Y pues decía, ¿cómo van a enseñar a mí que yo aquí, yo allá? Más adelante lo vamos a ver. Entonces dice el 7, dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, de la gracia, ¿verdad?, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, ellos sí tenían que circuncidarse, ya en nosotros no, ¿ok? Bueno, entonces dice 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, bueno, pues ese fue mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, que lo puso a él, ¿verdad?, de cargo. Dice, actuó también en mí para con los gentiles. Bueno, mi Señor Jesucristo lo hizo apóstol. 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bueno, aquí lo que estamos viendo nosotros, ¿verdad?, es de que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que a él lo mandó mi Señor Jesucristo, lo mandó Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad?, a predicar a los gentiles. Y gentiles o gentil quiere decir pagano. ¿Y por qué pagano? Bueno, pues porque fuera de los judíos, todo aquel, ¿verdad?, que era de diferentes tribus, de diferentes pueblos, ¿verdad?, ellos eran gentiles porque tenían y creían en imágenes, ¿verdad? Hasta el pueblo de Dios fue sonsacado y llevaban y fueron castigados. Bueno, entonces, hasta ahí vamos a mirar eso. Ahora vamos a ver nosotros, ¿verdad?, directamente que sí es el apóstol Pablo, ¿verdad?, para nosotros los cristianos y para los que siguen, que se hagan cristianos, que son gentiles. Veamos Gálatas capítulo 1, versículo 1. Es decir, para atrás tantito, ¿verdad?, en el capítulo 1. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice, apóstol, ¿verdad? Fíjate, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí lo dice claramente en el versículo 1 el apóstol Pablo, dice, apóstol no de hombres. No me pusieron a mí los apóstoles como pusieron a otro ahí por ahí que les hacía falta para los 12. No, dice, a mí no.
Dice, yo soy, bueno, no dice eso, ¿verdad? Pero sí dice yo, dice, soy apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por la gracia, por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Bueno, 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, o sea, a todas, en ese tiempo, acordándoles que eso es hace más o menos 2000 años, ¿ok? Más o menos. Dice 3, gracias y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 4, el cual se dio a sí mismo por nosotros, no dice, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo, es decir, de la vida eterna, ¿ok? Que es en el alma. Dice, el presente siglo, malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, ¿ok? Ahora voy a leer algo más, no lo tenía allí, pero voy a leer algo más, ¿ok? Quiero hablarlo porque es muy interesante que entendamos bien. Ya dijo que él era apóstol, pero vamos a ver algo más todavía ahí mismo en el capítulo. Vámonos al versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y si este evangelio no es según hombre, o que les haya dicho al apóstol Pablo, vaya y anuncia pues este evangelio, ¿no? O sigamos con el mismo evangelio, no. Dice, no es según hombre. 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces ya vemos que este evangelio, ¿verdad?, es para los gentiles y uno que otro judío que quiera, ¿verdad?, ser igual que nosotros, salvo, ¿verdad? Y bueno, entonces, pues también, pero el apóstol Pablo viene para acá, para con nosotros, a los que éramos antes gentiles y ahora ya somos cristianos, y a los que les falta todavía venir a ser cristianos, ¿verdad?, que son gentiles, y bueno, hasta que se llene la plenitud de los gentiles a cristianos, seremos arrebatados y va a volver otra vez a hacer lo del evangelio, fe más obras, ¿verdad? Y eso va a ser en el reino de los cielos, es decir, aquí mismo en la tierra va a ser todo eso, ¿verdad?, en los 1000 años, pero antes del milenio, ¿verdad?, con mi Señor Jesucristo como su Mesías. Bueno, pues ellos, ¿verdad?, van a tener que ser atribulados por 7 años, ¿ok? Bueno, vamos a ver y a seguir leyendo. Dice 13, porque ya habéis oído acerca de mi porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguías sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Perdón por lo mal leído ahí, ¿ok? Dice 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, de las tradiciones. O sea que siento como que yo digo tradición, no, es tradición con D, tradición. Ok, entonces eso es lo que le pasa ahorita en lo actual a las personas, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque yo así estaba. Antes a mí me querían hablar de la Biblia, de Cristo, y yo decía, no, ya, yo con lo que yo sé es suficiente. No, bueno, pues ¿qué les puedo decir? El apóstol Pablo mismo decía que ni él ya había aprendido todo cuando él fue al que mi Señor Jesucristo puso como apóstol y como administrador, ¿verdad?, del Evangelio, el ministro, ¿verdad?, del Evangelio. Y bueno, para que administrara la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, pues así hay muchas que no quieren dejar esas tradiciones, ¿no? Tradiciones. Creo que sí lo dije mejor así. Bueno, entonces yo conozco personas que eran igual que yo, ¿ok? Así era yo. Pero a ellas les digo, ¿verdad?, que si alguna de ellas está mirando el video, bueno, pues
que leas la Biblia, que creas en lo que te dice la Biblia, porque es palabra de Dios, que leas o escuches videos bíblicos, ¿verdad? Recomendados, ¿verdad? Yo casi siempre he hablado para que no se pierda la salvación eterna, pero también este video, ¿verdad? Y hay otros ahí mismo en los videos, que es para que si tú no estás en Cristo, sepas cómo puedes estar en Cristo, y que si no estás en mi Señor Jesucristo, vienen 7 años de tribulación y gran tribulación. Y bueno, en el video que viene, porque esta es primera parte, segunda parte, viene lo que viene para el que no creyó a la verdad, ¿verdad? Y bueno, pues después que oigas este, también te ruego que mires el otro, que lo escuches, ¿verdad? Para que tengas el conocimiento de los dos, ¿ok? Bueno, entonces dice el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Wow. Bueno, hay dos por ahí, ¿no? Uno muy segurito que no creía directamente, ¿verdad? En el apóstol Pablo. No, es más, creía que era asesino, y bueno, también decía, él no creía que era apóstol, creo yo, o que a lo mejor era apóstol, pero que él era como un relleno para los otros apóstoles, ¿verdad? Bueno, quiero decir que yo también escuché a este papa que está ahorita en lo actual, 2023, bueno, que dijo que el apóstol Pablo era ahí nomás así, lo había puesto mi Señor Jesucristo, así nomás, así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no dice eso, tendría que decir lo contrario. Tendría que decir que en lugar de que el apóstol Pedro le haya dejado, ¿verdad? Al Vaticano, lo que sea, ¿verdad? La, ¿Cómo se llama? Pues el mensaje, ¿ve? El mensaje, pero el mensaje de la fe más obras, ¿eh? Porque esa es la que le enseña. Ahí en la católica es lo que enseña, ¿no? Que hay fe más obras. Entonces, que les dejó a ellos, ¿verdad? Entonces, ya que ellos, la católica, ¿verdad? Ya pueden hacer y deshacer como ellos vean, que porque se les dio, se les otorgó ese permiso. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde dejamos al apóstol Pablo? Es por eso que ese papa, ¿verdad? Que estoy hablando, ¿verdad? Francisco dijo eso, dijo, hey, el apóstol Pablo es más un relleno que puso ahí, ¿verdad? Pero no, nada más. Bueno, pues quiero decirles que no, el apóstol Pablo viene, ¿verdad? Directamente para los gentiles en esta época, ¿verdad? De casi hace 2000 años para acá, porque es el tiempo. Bueno, y entonces, ¿en qué crees? ¿Quieres creer en esa gente que te está engañando o en la palabra de Dios, que es la Biblia? ¿Ok? Bueno, entonces, ya acabando de aquí, ¿verdad? Quiero irme a a lo siguiente, ¿verdad? Y bueno, pues aquí en lo siguiente va a ser directamente, permíteme tantito, aquí está. El encuentro de Pablo ante Saulo con nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Dice, pero aconteció en el 8, perdón, es en el Actos o Hechos, capítulo 22, versículo 6. Y dice así, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Me rodeó, dice, como rodeado una así, dice 7, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Saulo antes, Pablo antes Saulo, así se llamaba Saulo, ¿ok? Dice el 8, dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. 9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo.
Cuando Dios quiere, habla y nomás al que quiere que oiga, va a oír, al que no, no. 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Wow, fíjate, dobló rodilla ahí. Dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Bueno, 17. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, ya fíjate, del 10 al 17, para que no te vas a enredar. Ya me fui al 17. Fíjate lo que dice. 17. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino una éxtasis. 18. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Bueno, muchos dicen que hasta asesino era, pues aquí no dice que era, ¿verdad? Entonces no era asesino. Dice el 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, fíjense bien, ahí me voy a detener tantito porque yo siempre he hablado de este hermano en mi Señor Jesucristo, Esteban, ¿ok? El diácono que estaba, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? En la congregación de Pedro, ¿verdad? Dice, y yo digo, ¿verdad? Que allí es a donde ya mi Señor se enojó de más. Dijo, aquí me han matado a mi primer, pues, ¿qué podríamos decirle? Discípulo, ¿verdad? Dice, y mi primer mártir. Así es de que lo siento mucho. No quisieron creer, no quisieron entender los judíos, mis hermanos, ¿verdad? Pues de la descendencia judía. Así de que los voy a pausar, ¿verdad? Los voy a pausar unos 2000 años. No lo dice así, no, pero digo yo, ¿verdad? Que así ha de decir. Entonces, resulta que de ahí viene la gracia, ¿verdad? De Dios a los gentiles no judíos y a los judíos, ¿verdad? Que quieran creer de igual manera. Nada más, ¿ok? Entonces, por eso les digo yo que allí es en Esteban, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Es a donde de plano esto pasa así y dice, bueno, ya ahora sí, hasta aquí, ¿ok? Bueno, entonces dice Esteban, tu testigo, dice, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Es decir, es posible que él lo traía por allí o ya lo había mirado, ¿verdad? Y entonces dice, hey, ¿sabes qué? Pues ni modo, tú te lo buscaste porque eres cristiano o no sé cómo les llamaban en ese tiempo. Bueno, pues así, ¿verdad? Y bueno, dice que él les guardaba las ropas a los que lo estaban apedreando. Ahora, el versículo 21 es el importante aquí. Bueno, todo eso es importante, pero me refiero al entendimiento para nosotros. Dice el 21, dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y ya les dije que el que es judío no es gentil, y los que son gentiles no son judíos. Los judíos son pueblo de Dios. Los gentiles son paganos. Y bueno, yo era pagano hasta que me convertí a mi Señor Jesucristo. Yo ya no soy gentil, soy cristiano, soy en Cristo. Yo soy nacido de nuevo, ¿ok? No de sangre de varón, no de varón, no, nada que ver, yo, sino que nacido, ¿verdad? Por Dios. Ya Dios, en Él yo soy nacido de nuevo, soy su hijo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que te estoy enseñando, ¿verdad? Lo verdadero de la palabra de Dios y no lo que en lo que te tenían a ti escuchando por ahí. Y hermana y hermano en Cristo, si tú ya eres, ¿verdad? Claramente, bueno,
es bueno que también lo prediques. Tú lo mismo, así como está esto, lo puedes predicar, lo puedes compartir, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es posible que estemos de verdad en la última generación. Y yo creo que estamos, no digo que estamos, yo creo. Y si es verdad, bueno, pues qué mejor, ¿verdad? Ya nos vamos, ¿no? Nos vamos para estar por siempre con nuestro Señor Jesucristo, que nueva tierra y nuevo cielo, la nueva Jerusalén, nuevas habitaciones para nosotros, ¿ok? Bueno, entonces vamos a mirar, ¿verdad? Directamente qué es lo que enseñaba el apóstol Pablo, porque eso es muy interesante, ¿no? Dice en 1 Corintios 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es decir, ya ellos eran hermanos, pero había aquellos, ¿se acuerdan? Aquellos que venían, ¿verdad? Estoy hablando, ¿verdad? De 2 que venían, ¿verdad? Y ¿verdad? Se metían a las congregaciones, ¿no? Y bueno, pues el evangelio que él les predicaba, les decía, no, y es que no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es de que hay quienes, ¿verdad? Vienen y les quieren a ustedes hacer a fuerzas que sea fe más obras, ¿verdad? Como en la ley de Moisés, y no es así, ¿no? Entonces, por eso dice claramente, hey, no cambies tu manera de pensar, ¿ok? Es fe y nada más, no es fe y más obras. Esto no es nada de lo que tú tengas que hacer. Eso tiene que estar en tu mente y en tu corazón. Por fe, nada más recibiste la gracia de Dios. No la cambies por nada. Entonces dice una vez más: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahora fíjate lo que dice después, 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Dice, si no, creísteis en vano. ¡Wow! Es decir, si te están dando el evangelio verdadero, explicándotelo y diciéndote que si, es decir, yo te estoy diciendo, ¿verdad?, de lo que nos enseña el apóstol Pablo. Lo estás escuchando, pero crees más en la religión que dices tú que estás. Bueno, pues de nada sirve que hayas creído un poco. ¿Por qué? Porque ha sido en balde, ha sido en vano. Ahora, si ya fuiste en mi Señor Jesucristo, lo que va a pasar es que si volviste para allá, ¿verdad? Tú creías que eras, pero no eres. Pero si tú te fuiste provocando a Dios, Él te va a castigar. Él castiga a quienes Él ama, ¿ok? Y te va a castigar. Y te va a castigar. Pues sí, es posible que hasta con la muerte física, para que no estés por ahí, compartiendo malas ideas a los hermanos en Cristo, ¿verdad? Y eches a perder pues sí, también se los lleve Él antes de su tiempo que Dios les ha puesto para que sea. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo es muy claro. Dice, en el cual perseveráis, ¿verdad? Dice, si no, creísteis en vano. Dice el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. A ver, va a decir el judío, oye, ¿cómo que murió por mis pecados? Y luego yo que no tengo que llevar un sacrificio allá con el sacerdote, dependiendo de mi pecado, ¿verdad? Desde una paloma a un cordero y etcétera, etcétera. No, andas mal. No, entonces él por eso les dice, que dice directamente, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Versículo 3. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Ok?
Nosotros ya tenemos las escrituras. Ellos no tenían en ese tiempo, eran papiros, eran papeles, era uno solo y ahí era una carta y así es como se llevaban en ese tiempo. Nosotros ya tenemos todo junto, ya sabemos discernir lo que es para una dispensación y lo que es para otra, ¿ok? Eso es muy interesante y muy recomendable que nosotros sepamos eso. Ahora dice también, ¿verdad? Vámonos directamente a lo que crees de corazón, ¿verdad? Es decir, a lo que debes de creer, ¿verdad? Para que de verdad seas salva, para que seas salvo, ¿ah? Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice, mas, ¿qué dice cerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿sí? 1 Corintios 15, del 1 al 4, eso es lo que predicamos nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Todo aquello, y que Él resucitó, lo resucitó Dios, ¿verdad? Bueno, entonces dice el 9, dice que si confesares con tu boca, ¿sí? Con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, creyeres, ¿ok? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿ok? Pero, vuelvo a decirte, ¿ok? Fíjate bien, dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si tú lo dijiste nomás de tu boca, ¿ok? No eres salva, no eres salvo. Pero si lo dijiste, ¿ok? Por tu boca, pero porque lo sentías en tu corazón, lo creías en tu corazón, bueno, dice que eres salva, que eres salvo, ¿ok? Entonces dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué? Porque ya tienes la salvación y ya es tuya la salvación eterna. No hay quien te la quite, no te la van a poder quitar. Nadie, ¿ok? El apóstol Pablo nos habla de ello. Y dirán, oye, pero ¿por qué el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, bueno, estamos hablando ahorita de esto, ¿verdad? Estamos hablando ahorita de esto y es por eso que es nomás el apóstol Pablo. Ok, pero el video que viene, ahí voy a hablar no nomás del apóstol Pablo, va a haber mucho. Ok, entonces vamos a mirar también, ¿verdad? Lo interesante, ¿verdad? Que viene siendo el misterio, ¿ok? Revelado que somos hijos de Dios. Fíjate bien, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice así, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, quiero decirte, ¿verdad? Que, bueno, esto yo siempre lo he dicho, ¿verdad? En mis videos, que lo que yo te estoy enseñando no es algo físico, es espiritual. Yo no te hablo, ¿verdad?, de una salvación física, te hablo de una salvación espiritual. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta para que nosotros no vayamos a ir con falsas, no me acuerdo de la palabra, pero bueno, con mentiras, ¿ok? Porque Él dice de verdad que somos salvos por su gracia, no por nosotros. Bueno, entonces dice el 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora dirán ustedes, oiga, ahí está, pues dice que sin mancha, ¿a poco no hay que obrar? No, porque allí claramente, ¿verdad? Si ya dice, fíjate lo que dice en el 3, los voy a leer juntos, seguiditos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya somos nosotros allá en los lugares celestiales. Dice 4, según nos escogió
en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Por qué ya somos sin mancha y santos delante de él? Porque somos en nuestro Señor Jesucristo, somos nacidos de nuevo, y no carnalmente, sino espiritualmente, ¿ok? Bueno, entonces dice el 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjate en lo que dice acá. Dice 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sí? 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10, de reunir, fíjate, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo en mi Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, el misterio era ese, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces directamente lo que nos dice, ¿verdad? Ya para cerrar el video en un buen entendimiento, ¿verdad? Veamos qué es lo que nos dice. Vamos a ir al Efesios 1, después Efesios 2. Vamos al 1 y dice así, Efesios 1, dice 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, nosotros al haber creído en el evangelio de verdad, ¿se acuerdan donde nos dijo, verdad, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que si estábamos allí en ese evangelio, que no íbamos a cambiarlo por otro, que no íbamos a dejar que nos vinieran a hablar cualquiera de los que no son en mi Señor Jesucristo, que dicen que son, pero no lo son, y bueno, entonces nos van a hacer cambiar. No. Dice en este evangelio, ¿ok? Entonces, una vez más, Efesios 1, Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Bueno, yo fui sellado cuando yo creí. Bueno, pues yo voy a ser cuidado por el Espíritu Santo de Dios y me va a dar, ¿verdad? Palabra de entendimiento, ¿verdad? En la Biblia para que yo siga aprendiendo, pero me dice, ¿verdad? Que yo voy a ser guardado por Él, Él me va a cuidar a mí hasta que se lleve a la plenitud de los gentiles que van a entrar a mi Señor Jesucristo. Hasta entonces yo voy a ser cuidado por el Espíritu Santo de Dios. Él es las arras, ¿ok? Él es las arras de nuestra herencia. Entonces, ya una vez que se llenó la plenitud de los gentiles, que vamos a ser arrebatados, hasta ahí yo soy cuidado por el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios es mayor que todo, pues, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Entonces, no puedo perder yo mi salvación. Y bueno, así es como puedes obtener tu salvación eterna, creyendo a la verdad. Y bueno, como dije, ¿verdad? Voy a seguir aquí mismo, porque quiero hablar también de lo que es la sangre de Cristo. Y vamos a ir directamente a Efesios capítulo 1, versículo 7, pero no vamos a ir al 7, sino que vamos a ir al 4. Vamos al 4 y dice, fíjate lo que dice en el 4. Según nos escogió
en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de su gloria nos dice, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, perdón, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¡Wow! Entonces, quiere decir que todo esto a mí no me lo había enseñado el lugar donde yo estaba y que yo estaba separado de Dios y de mi Señor Jesucristo. Ahora, en lo actual, yo estoy con Él y sé a quién he creído y sé cuando este cuerpo de carne y sangre caiga, ¿verdad?, y el alma sea elevada, yo sé a dónde voy a ir, porque yo he creído en la verdad, no he creído a la mentira. ¿Ok? Bueno, vamos al 2, como les dije, ¿verdad? Al capítulo 2 de Efesios, y vamos a ver entonces cuando yo les dije que salvos por la gracia de Dios. Fíjate lo que nos dice a nosotros directamente en el 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, somos salvos nada más por la gracia de Dios, no por obras. Y bueno, si eso lo entendimos y vamos a seguir en ello hasta que seamos arrebatados, ¿verdad? Como Santa Iglesia del Señor Jesucristo, bendito Dios, ¿verdad? Y bueno, esto era al final, quería que fuera esto al final, pero recordándoles que fíjense lo que nos dice, para mostrar en los siglos venideros, para demostrarles, para decirles, miren, ustedes no quisieron creer. Ellos, los que están acá conmigo, creyeron y aquí están ahora de regreso igual conmigo, ¿verdad? Y aquí vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él cuando Él venga, ¿verdad? En el Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 19, donde Él viene, ¿verdad?, en un caballo blanco con muchas coronas, ¿verdad? Y ahí vamos a venir nosotros junto con Él. Bendito Dios, ¿ok? Amén. Bueno, entonces, ya dicho esto, ya puesto esto, ¿verdad?, para que sepas la verdad, bueno, pues también, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, en Juan capítulo 1, versículo 12, que a nosotros, los que creímos en Él, ¿verdad?, nos dio potestad de ser hijos de Dios. Y bueno, pues yo como hijo de Dios, ¿verdad?, te ruego, te exhorto, ¿verdad?, que pienses si de verdad quieres vivir la tribulación y la gran tribulación, si es que llegas entonces, porque esto va a ser muy difícil, o te arrodillas ante mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto es lo que yo te entregué, en lo que tú puedes creer. Mira, está en Juan capítulo 14, donde nos dice a nosotros, ¿verdad? Que nos dice, ¿verdad?, desde el 1 en adelante, dice que Él se va a ir a preparar morada para nosotros allá. Dice que con nuestro Padre, dice, muchas moradas hay, ¿ok? Y entonces dice que nos va a preparar morada. Y ya casi es el tiempo en que Él ya viene por nosotros. Bueno, no pisa la tierra, nuestro encuentro con Él es en el aire, ¿ok? Bueno, somos arrebatados. Ok, ahora, también te puedo decir, ¿verdad?, que si tienes comezoncita así, así como algo así que sientes así, cosquilleo en tu corazón, es el Espíritu Santo que te está hablando. Déjalo que entre, deja que llegue a tu corazón para que tú, ¿verdad?, llegues a Cristo, pero de corazón. Acuérdate, ¿ok? Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree, porque con el corazón se cree para justicia divina, no del mundo, divina. Y bueno, entonces los versículos que debes de tener en mente, ¿verdad?, viene siendo directamente a Actos o Hechos, ¿verdad? Capítulo 15,
allí vas a entender tú también el de Gálatas capítulo 2. Los dos son ahí, porque al mismo a Pedro, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, empiezas a leer en el 7, pero yo te aconsejo que lo leas todo el capítulo. Te aconsejo que leas en lo que yo leo, pero todo el capítulo completo de todo lo que yo te enseño, ¿verdad? Porque ahí el apóstol Pedro dice, hermanos, ¿verdad?, dice, yo creo que igual que ellos vamos a ser salvos, al igual que ellos, por la gracia de Dios, al igual que ellos, así lo dice, ¿ok? Y bueno, también como te digo, ¿verdad?, en Gálatas capítulo 2, pero es interesante que vayamos al capítulo 1 también, porque ahí es a donde enseña el apóstol Pablo, ¿verdad?, que él es apóstol, que a él lo puso mi Señor Jesucristo, no cualquier humano, no cualquier hombre, ¿verdad? Y bueno, también ahí nos dice, ¿verdad?, que él ya era escogido, ¿verdad?, de mi Señor Jesucristo desde el vientre de su madre, para que entendiéramos. Y si luego te vas al 22, ¿verdad?, de Actos o Hechos, ¿verdad?, y a los apóstoles, y también ahí encuentras en el 20:16, ahí encuentras todo lo que tú quieres mirar, ¿verdad?, de cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, les dice allí donde lo tienen a él prisionero, ¿verdad?, que le dice, pues déjenme les digo, mire, esto es lo que me pasó, ¿verdad? Y bueno, de ahí también, 1 Corintios 15, del 1 al 4, ahí está, no hay pérdida, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante también, ¿verdad?, que es donde vas a creer de corazón. Y bueno, también tenemos a Efesios capítulo 1, versículo 7, que es directamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que somos redimidos de todo pecado, ya no debemos nada a nosotros, Jesucristo pagó todo, ya no hay un cobro por lo mismo, no puede juzgarte a nadie por el mismo delito cuando ya ha sido cubierto. Y bueno, los últimos, Efesios 1, capítulo 13 y 14, donde te enseña, ¿verdad?, que eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa por haber creído en el Evangelio de la Gracia, en el Evangelio que es en 1 Corintios 15, del 1 al 4, y sabiendo tú, ¿verdad?, que lo estás creyendo, ¿verdad?, con tu corazón, ¿ok? Lo confiesas, vas a hablar con mi Señor, ¿verdad?, y le vas a decir, Dios Padre Todopoderoso, Señor, yo confieso, Señor, que yo reconozco que yo estoy muerto en los pecados, yo estoy muerto en todo, ¿verdad? Y bueno, ya está en lo que más le quieras decir tú. Cuando ya lo haces y que lo haces de corazón, porque ya no vas a volver al mundo, porque ya te vas a quedar ahí, porque ya vas a dejar de hablar, de adorar imágenes, porque ya no vas a ser la misma persona que eras hasta que te arrodillaste, entonces ya de allí eres nueva criatura. Haz de cuenta como un niñito chiquito, ¿verdad?, que nace, así vas a nacer tú en el Espíritu. Vas a empezar a alimentarte de la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿ok? Y entonces el Espíritu Santo te va a ir dando a ti, te va a ir diciendo, ¿verdad?, dependiendo cómo estudies, pues va a ser tu aprendizaje. Y bueno, pues también si todavía no somos arrebatados, ¿verdad?, pues tú vas a empezar también a predicar el Evangelio de la Gracia, ¿verdad? Y así es. Bueno, entonces, a la verdad, esto es todo lo que yo quería que supieras, que puedes tú, ¿verdad?, ser partícipe de la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo. Y bueno, también, ¿verdad?, muy importante, ¿no?, que ya eres parte de mi Señor Jesucristo y tienes parte allá en la Nueva Jerusalén, en ese nuevo cielo y esa nueva tierra, ¿ok? Por lo tanto, pues está en ti, no en mí. Yo ya te mostré lo que tú puedes hacer para ser partícipe de la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo, y tú sabrás si te vas. Esto es como una Y, viene toda una línea, viene una línea y después se abre esa línea en dos. Bueno, una es para ir al cielo y la otra es para ir al lago de fuego. Es el infierno y luego el lago de fuego, ¿ok? Entonces, tú ya vas a saber a dónde quieres ir. No es a dónde te vayan a mandar, sino a dónde quieres ir, porque está en ti, nada más, está en ti, ¿ok? Si tú quieres ir derechito al infierno y luego al lago de fuego, pues por ahí vas. Pero si tú dices, no, yo quiero ir al lado de donde está el cielo para estar con Dios, bueno, por el lado del cielo de Dios. Este es el momento, ¿ok? Bueno, ahora sin más, pues Dios les bendiga y les recuerdo, ¿verdad?, que si les gusta el video, compártanlo,
denle un me gusta para que se permanezca en la nube. Si no les gusta y si les gusta, pues pongan un comentario. Y de igual manera, ¿verdad? Si te sirvió también, ¿no? Bueno, ahora sí, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Oh, perdón. Y este es el primer video, el 1. Falta el 2, ¿ok? Para que lo esperes. Ok. Ahora sí, Dios les bendiga. Bye.